¿Cómo podemos definir la teología pastoral? ¿Cómo el ministerio pastoral puede traducirse en ministerios de justicia en la comunidad? ¿Qué recomendaciones tenemos ante las comunidades de fe que necesitan servicio? Aquellas comunidades de fe que no tienen voz, aquellas personas que han sido marginadas. Me encuentro en el Seminario Teológico Perkins en Texas, un lugar hermoso, y yo quisiera compartir con ustedes una entrevista muy especial. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros, porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Hoy nos acompaña la doctora Isabel Docampo para hablar de ministerio y presencia en comunidades marginadas. La doctora Docampo posee una maestría en divinidad y un doctorado en ministerio. Aquí en Perkins, ella trabaja los temas de ministerios de justicia social y para la paz, diálogo intercultural e interreligioso, ministerios urbanos y estudios de comunidades e iglesia. También ella se dedica a trabajar el ministerio con la población latina, algo muy importante en el tiempo en que estamos viviendo. La doctora Docampo, en este tiempo que hemos hablado, ha sido muy cordial en recibirme, una persona llena del Señor, que yo sé que será de gran bendición para su vida y la mía, que le vamos a escuchar. Así que, doctora Docampo, bienvenida a esta edición de Teobytes. Muchas gracias, es un honor y un privilegio. El privilegio es mío, gracias por recibirme en su oficina. Doctora, a mí me gustaría, como acostumbramos a hacer con este podcast, ir definiendo las cosas de forma progresiva. Comencemos definiendo teología pastoral, dirigido hacia ese ministerio pastoral con las comunidades marginadas. La teología pastoral tiene que estar ubicada en el contexto de nuestras vidas. Y no se puede, para mí, no se puede saber. Es muy interesante que como usted puso la segunda pregunta de justicia, porque para mí una teología pastoral no puede existir sin la justicia que Cristo vino para nosotros. Yo uso Lucas 4, donde Jesús entró en la sinagoga y empezó su ministerio y declaró su teología pastoral. Para mí eso es lo que sucedió. Y él abrió un texto muy difícil, el texto de Isaías 58. Y ahí leyó y dio su teología pastoral, que es: soy llamado, soy ungido por el Espíritu de Dios. Primero, ¿para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los ciegos para que puedan ver. Eso es todo justicia y compasión. Y eso para mí es donde yo empiezo, donde yo digo que eso es el centro de la teología pastoral. Si estamos haciendo cosas pastorales, diciendo que son pastorales y no tienen ese marco que Cristo nos puso, entonces yo tengo que preguntarme, ¿dónde está la teología? ¿Y de dónde viene esa teología? Si no tiene ese marco que Cristo mismo nos dio. Cuando yo pienso en la teología pastoral, como dije, empiezo con Jesús, claro, como cristiana, y como Él declaró su teología. Y vemos que en todos los evangelios, ¿con quién Jesús estaba? ¿Con quién Él estaba? Él estaba con las personas marginadas. Él estaba con las personas que no tenían voz. Como mujer, a mí me interesa mucho que en un mundo muy patriarcal, Jesús
siempre se acercó y habló teología y habló de pastoral con las mujeres. Y eso me quiere decir que tenemos que tener en cuenta el contexto. Una teología pastoral también tiene que tener en cuenta el contexto de cada persona. Tenemos que tener en cuenta la creación y tenemos que tener en cuenta todas las personas, mujer y hombre, personas que no tienen voz, personas que tienen voz. Pero muy importante es ver por qué algunas personas no tienen voz y por qué las personas son marginadas. ¿Por qué fluye el poder como fluye? Y muchas personas dicen, bueno, así es el mundo. Pero para mí hay que cuestionar, ¿por qué es el mundo así? ¿De verdad así es el mundo? Cuando yo leo las Escrituras, yo veo que Dios creó un mundo, una creación preciosa. Y Dios tenía una idea, una visión para esta creación, incluyendo los humanos, muy distinta a lo que nosotros estamos viviendo hoy, donde seguimos teniendo personas muy oprimidas, que en Puerto Rico, en los Estados Unidos, por todo el mundo tenemos tantas personas que no tienen suficiente de comer, que muchas personas en este mundo hoy son traficados para el labor. Mujeres por todo el mundo donde hay guerras o guerras civiles, son abusadas sexuales como parte, como algo de la guerra. Es algo que se ha normalizado. Ahí es donde yo pienso que si Jesús estuviera con nosotros, Él estuviera allí en todos esos lugares, con todos esos niños por todo, en Siria que vemos, en Yemen, en los hospitales que han sido bombardeados. Ahí estaría Jesús, ahí debe estar, ahí nosotros también debemos estar. Aquí en mi contexto en Texas, antes de que usted viniera, acabo de recibir un texto de otra mujer de fe que está organizando probablemente los latinos más pobres de Dallas, que están ahora a riesgo a perder sus hogares, porque ellos han alquilado estas casitas en una parte de Dallas por generaciones. No son dueños porque no tienen esos recursos. Y ahora están a riesgo porque ahora toda esa parte se quieren renovar para poner casas más bonitas y la persona que es el dueño quiere venderlas. Y están a riesgo a perder sus hogares, a tener que mudarse. ¿Y a dónde van a ir? Ahí es donde, esa es su comunidad por generaciones. Y me está pidiendo que vaya con ella en otro grupo de pastores la semana que viene a estar con ellos en solidaridad, mientras que ellos se enfrentan al concilio de Dallas, que tiene su futuro en sus manos. Ahora con las políticas presidenciales y estatales, están requiriendo papeles, están requiriendo toda prueba de ciudadanía y de lo contrario, están considerando deportación. Sí, en este estado, esas leyes se están escribiendo y muchas personas están a riesgo de ser deportados y detenidos. Pero la pregunta es de la teología pastoral con estas personas marginadas. Me parece a mí que tenemos que pensar cómo leeríamos la Biblia y cómo actuaríamos
de esa perspectiva de la persona que está viviendo en esa margen de la sociedad. Porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús se acercó a las personas que estaban precisamente en esos momentos apretados de su vida. Aquí nosotros hablamos otra ley que ayer pasó por el Congreso, la Casa de Representantes de los Estados Unidos, de la Nación, fue la nueva ley para salud médica. Y esa ley tiene muchas cosas. Va a prevenir que muchas personas puedan obtener seguro médico para ser tratados. Eso quiere decir que no van a poder recibir tratamiento por sus enfermedades. Y yo me pongo a pensar en que Jesús, ¿a dónde fue Jesús? Él fue a primerito, después que él hizo su declaración en la sinagoga, empezó a sanar a personas. ¿Por qué? Porque las personas que eran leprosos, las personas que estaban muy enfermos, ellos no tenían voz. Igual que hoy en día eso sucede. Las personas que están más enfermos, que no tienen recursos, no tienen voz. Y ahí Jesús fue y los sanó. Porque sabía que la salud física era importante. No podemos solamente hablar de nuestra salud espiritual sin pensar en nuestra salud física. Y entonces me pongo a pensar hoy en día como miembro de una iglesia cristiana, ¿dónde tengo que yo ir? Yo tengo que ir a alzar mi voz para las personas que necesitan acceso a salud, a tratamiento médico. Entonces, ahí es donde la iglesia se tiene que levantar a decir, esta ley es inmoral, esta ley no puede avanzar. Eso yo creo es... así que para mí, una teología pastoral tiene que incluir el contexto de nuestra vida hoy y en particular el contexto de las personas que no tienen, que están fuera del poder. Porque si nosotros si vamos a hablar del amor de Jesús, de Dios para toda la creación, si vamos a hablar de liberación, si vamos a hablar de una vida que Dios nos promete de abundancia, y nos cegamos o decidimos decidimos de cegarnos a todo este sufrimiento y estas personas que están afuera de lo que necesitan para tener su vida cotidiana, una vida feliz y normal, con techo, con comida. Entonces, ¿qué estamos predicando? No creo que estamos predicando lo que Jesús predicaba. Un ministerio pastoral que tiene una palabra profética de justicia en comunidad y camina con esa comunidad. ¿Qué recomendaciones usted tiene para las comunidades de fe que quieren acompañar a las personas que no tienen voz? Bueno, yo voy a tener que pensar en mi propia historia. Cuando yo me crié en una iglesia bautista hispana, llena de personas de Centroamérica, y nosotros éramos la familia cubana. Y una de las cosas que una iglesia bautista tiene es que nosotros creemos en algunas libertades bautistas. Y libertad de poder interpretar las escrituras por nosotros mismos, en discernimiento en la comunidad, pero no tenemos que tener alguien como interpretando, sino que el Espíritu nos puede venir y nos podemos iluminar y aprender lo que dice la Biblia. Tenemos la libertad de que cada iglesia puede discernir cómo es que Dios lo está llevando, guiando. Tenemos y podemos ordenar nuestras propias líderes. Tenemos la libertad de una relación libre, no solamente de estudiar la Biblia, sino que una relación libre y directa con nuestro Creador.
o nuestra creadora. Entonces, entonces tenemos la libertad de religión. Entonces nosotros pensamos que eso es muy importante. Entonces cuando yo era chiquita, cómo eso se manifiesta en una iglesia, en nuestra iglesia en particular, es que entonces tenemos mucho estudio bíblico. Muchísimo. Tenemos estudio bíblico que el pastor los daba, estudios bíblicos que el currículo establecido por la Iglesia Bautista nos dan en la escuela dominical, pero entonces teníamos estudio bíblico en las casas donde los laicos, mayormente las mujeres, las laicas, eran las maestras. Y entonces ahí no había currículos, cada grupo ponía su currículo. La otra cosa, eso viene de la libertad de poder leer la Biblia y de discernir. Y nosotros lo usábamos. Y entonces la otra libertad era de esa libertad del espíritu, que podemos nosotros directamente tener una relación con nuestro Dios directamente. Y eso se veía mayormente en nuestras oraciones. Y nuestra iglesia tenía la costumbre de tener vigilias, si no mensualmente, cada otro mes, pero casi siempre mensualmente, un viernes de 7 de la noche hasta 7 de la mañana el sábado. Bueno, para mí, ¿qué sucedía en eso? ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos miedo de reunirnos y oír los testimonios de cada persona? Y oír y orar con esas personas. Porque las vigilias estaban llenas de testimonios. Y nuestros cultos estaban llenos de testimonios. Y nuestros estudios bíblicos estaban llenos de testimonios. ¿Por qué? Porque estamos contextualizando lo que estamos leyendo y experimentando. Eso nosotros lo hacemos en nuestra iglesia. Y eso dio apertura para nuestra iglesia, que aunque estable en la iglesia formal eran los hombres, ¿verdad? Que eran todos los que mandaban, o eran los ejecutivos, o que sea, lo que enseñaban. Pero cuando llegábamos a estas otras formas de reunirnos, la voz de la mujer, la voz del hermano que no era analfabeto, o la hermana que era analfabeta, todas esas voces eran iguales. Y el Espíritu de Dios llegaba en esos lugares, y yo como niña era mirando todo esto. Eso me llenaba. Yo oía todas estas historias, lágrimas de corazones quebrantados, de tragedias económicas, tragedias por guerras en Guatemala o en El Salvador, o en Cuba. También lágrimas de gozo cuando familias se estaban reuniendo después de estar separados. Muchas cosas. Yo vi muchas cosas, pero lo que vi mayormente es cómo las escrituras se abrían para mí y para las personas, y cómo a veces decíamos, esta escritura es muy difícil. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, esa injusticia que está pasando ahí como yo veo, vamos a decir, la historia de la hija de Jephthah en Jueces, que el mismo padre la asesinó, porque pensando que era una promesa que le había hecho a Dios, y ella se aparta. Ahí podía yo, esa historia, esto para mí me viene a mí mucho, porque cuando yo me acuerdo de todos esos testimonios, yo veo como muchas personas perdieron, tal vez no perdieron sus hijos, aunque algunos sí perdieron sus hijos en la guerra de Vietnam. Pero lo que veo ahí es cómo hemos perdido familias, teníamos que vivir separados, perdíamos muchas cosas que nos perturbaban nuestros corazones. Y ahí nosotros nos juntábamos, y en oración y en lágrimas y en estudio bíblico, igual que las hermanas de Jephthah, de la hija de Jephthah, lamentábamos. Pero no era una lamentación sin poder, sino que era de poder. Porque
a reunirnos así, decíamos, esto es una injusticia. Esa oración que hizo Jephthah a Dios y esa promesa de matar, asesinar, de sacrificar, era un sacrificio humano, eso no proviene de Dios. Y nos abrió la mente y las vistas a decir, ¿qué más nos están diciendo que es de Dios y no es de Dios? Esa pregunta no podía haber surgido si no hubiéramos tenido ese espacio de leer la Biblia, de nuestro contexto. Mujer, persona analfabeta, persona viviendo en la calle, persona sin muchos recursos, persona apartada de su patria querida y sus familiares. Esta perspectiva es muy importante. Y sin las oraciones. Entonces, como yo adulta me puse a pensar, eso es lo que tenemos que hacer. No solamente entre nosotros, adentro de la iglesia. Nosotros tenemos que salir a las comunidades, reunirnos en las casas y invitar que las personas nos empiecen a decir sus historias y darle respeto y recibir esas historias que son sagradas y levantar a la oración y leer la Biblia invitando esa perspectiva. ¿Y a dónde se encuentra esa historia tuya? ¿A dónde lo encontramos? Aquí está. Aquí está. ¿Sabe por qué? Porque Jesús caminó con esas personas y ahí se puede encontrar. Por ejemplo, yo pienso ahora en la mujer que Jesús encontró que no era judía. En inglés la palabra era del Canaanite woman. Que la hija de ella estaba muy enferma y Jesús estaba sanando muchas personas, todos judíos. Entonces ella dice, oye, ven acá. Yo tengo una hija enferma. Por favor, ven y sánala. Y él le dijo que no. Él le dijo que no, redondamente que no, que él vino para los judíos. Y ella no se quedó quieta. Ella dijo, espera un minuto. Yo sé que yo soy... Ella no dijo esto, pero ella dijo, no es que los perritos abajo de la mesa cogen las migas. Y Jesús, en ese momento, le dijo, tu fe ha sanado a tu hija. ¿Por qué? Porque ella, en esa oración, cuando se enfrentó con Jesús, ella lo que de verdad, yo pienso, estaba diciendo es, yo soy hija de Dios. Yo lo sé. Tú lo has predicado, yo lo he oído y el Espíritu de Dios me ha conmovido y yo sé que yo soy hija de Dios y amada. Y mi hija también. Y ella está enferma. Y lo que Dios provee a todos sus hijos nos viene a nosotros también. Nos pertenece a nosotros también. Entonces, por eso Jesús dijo, tu fe te ha sanado a tu hija, porque así es. Entonces, nosotros a veces perdimos la vista cuando estamos adentro de la iglesia, perdimos la vista. A veces nos acomodamos a la vista de las instituciones políticas, a la cultura. A veces a la denominación que a veces creamos barreras entre personas y perdemos esa vista que Dios no tiene barreras entre personas, las que van a la iglesia y las que no van a la iglesia, las que tienen una buena moral y las que no tienen una buena moral. Lo que yo veo que Jesús siempre estaba andando es cuestionando esas barreras, cuestionando esas divisiones. Y él, como lo cuestionaba, es caminar junto con las personas que no tenían voz, las personas que la cultura, que la política, que la misma iglesia, la misma sinagoga decía, no, estas personas no importan. Él decía, sí importan. Y él, ¿cómo importaban? Porque él iba a donde ellos estaban, oía sus historias. Así que si nosotros, adentro de la iglesia, vemos que no es
solamente que debemos de ir a compartir porque es algo debido y justo, nos pertenece hacer como una misión, sino que si podemos ver, eso es lo que yo siempre digo, si podemos ver que cuando nos sentamos con las personas marginadas y caminamos con ellos en sus vidas y oramos con ellos, recibimos sus historias y nos ponemos al lado de ellos en solidaridad para que la vida de ellos sea más justa y que las leyes sean más justas y que las pólizas culturales y políticas sean más justas por ellos. Cuando nosotros hacemos y entramos en ese tipo de relación con esas otras personas, nuestra salvación está ahí, porque ahí es donde encontramos a Dios en medio de todas esas historias. Vamos a tener un encuentro con Cristo y con Dios que es muy diferente. Va a amplificar nuestra vida, va a amplificar nuestro conocimiento de Jesús y de las Escrituras. Nos amplifica, nos llena. Lo que tenemos es real. Hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos tenido un encuentro con Dios, hemos experimentado todo eso, pero es solamente el comienzo de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Para seguir adelante y profundizarlo, nos tenemos que decir igual que Jesús, caminar y oír las historias de otros y dejar que esas historias, esas perspectivas, como Dios está obrando en sus vidas, todo eso, que eso nos ayude a nosotros a entrar en un encuentro con Dios muy distinto. Así que para mí es la única manera de vivir, porque si no, no voy a seguir conociendo al Dios que yo quiero mucho. Yo creo que lo que ha mencionado sobre claves de interpretación, claves hermenéuticas, es muy importante. ¿Cómo estamos leyendo los textos bíblicos? ¿Lo estamos haciendo desde un punto de vista elitista, exclusivista? ¿O lo estamos haciendo desde la perspectiva del pobre, de que no tiene voz? Lo otro que menciona que es tan importante como leer la Biblia e interpretarla correctamente, en términos de sus silencios, porque los silencios hablan, sospechar de que esto no puede volver a ocurrir. También está el caminar en lo que llamamos la plaza pública. Es salir de las cuatro paredes y caminar con quien no tiene voz, vivir lo que siente, lo que le está pasando a esa persona que no tiene voz. Efectivamente, antier estuve yo con un grupo de mujeres de diferentes religiones. Y una de las cosas que yo dije allí es que para mí, cuando yo he escuchado estas historias adentro de mi iglesia y afuera, y hemos tenido estudios bíblicos en casas con personas marginadas, igual que la práctica de tenerlo con los hermanos de mi iglesia, en las vigilias, con las comunidades marginadas, igual. Y yo trabajo en las historias actualmente que yo estoy oyendo aquí en Texas, son con personas, que un grupo que yo trabajo, ahora estoy como, he trabajado con ellos más atentamente, pero ellos son inmigrantes latinos que les roban el sueldo. Entonces estamos tratando de recuperar esos sueldos con ellos. Entonces oigo muchas historias. Bueno, en toda esa experiencia, dije ayer, lo que he visto es lo que estoy diciendo, que he visto cómo es que encuentro a Dios y siento el Espíritu de Dios más cerca, y las historias de ellos como me ayudan a mi propia fe, y cómo la perspectiva de ellos me ayudan a mí. Entonces esa experiencia que yo he tenido por muchos años es lo que me hizo muy fácilmente de entonces entrar en conversaciones con mujeres de diferentes religiones, porque me di cuenta que no tengo que tener nada de miedo, sino que allí en esas conversaciones
vamos a oír diferentes voces, diferentes maneras que ellas son marginadas. ¿Y por qué? Me di cuenta que a veces yo he estado como cristiana en este país. Yo soy parte de la razón del poder que está marginando, le están poniendo a ellas a riesgo, las musulmanas y las judías. Oí historias que me espantaron. No sabía que eso sucedía en este país. Y me di cuenta que eso no era de Dios. Que eso no es Dios. Y a oír como ellas, como mujeres de fe, como ellos experimentan y viven su fe, fue muy interesante para mí. Pero me di cuenta que ahí en esas conversaciones donde pude ver que éramos todas mujeres, madres, hermanas, esposas y personas de fe, y vi como las voces de ellas estaban silenciadas, y cómo ellas estaban sufriendo. Pero también vi cómo la fe de ellas la estaban ayudando. Era otro encuentro que yo tuve con Dios, un encuentro con Dios que yo nunca me había imaginado. No me quitó nada de mi fe cristiana, sino que tuve un encuentro distinto con mi Dios, con Jesús. Y fue muy bello. Así que lo que quiero decir en dar esta historia es que nosotros no tenemos que tener miedo de cómo Dios, de cómo Dios actúa en su creación. Porque Dios es el que ha creado esta bella creación, todas las diferentes tipos de personas. Todos somos hijos e hijas de Dios. Y Dios nos ha creado para mí, para ser en relación, para que tengamos relaciones. El ser humano no puede vivir sin tener una relación con otro ser humano. No podemos conocer a Dios si no tenemos esa relación. El gran mandamiento es amar a Dios con todo tu alma, corazón, tu poder y espíritu, y amar a tu prójimo. Yo digo que es la sabiduría, eso es que no podemos conocer a Dios si no conocemos y no amamos. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo incluye a todos. Todos. Entonces, yo digo que lo que a veces caemos en la bueno, no sé pero yo sé que a veces hemos tenido miedo de ir a las calles, a ir a los lugares donde las personas marginadas viven, estar con ellos, convivir con ellos, con personas de diferentes fes. Tenemos miedo. Y lo que yo veo en la Biblia es que ese miedo proviene de la cultura, no proviene de Dios. Porque en Primera de Pedro dice que el amor perfecto no tiene temor. Y yo digo que si el mandamiento es que debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, es porque no vamos a conocer a Dios si no conocemos y amamos al prójimo. Entonces tenemos que salirnos. Y ahí yo digo que es donde yo he recibido mis gran bendiciones en toda la vida, es por la vida de las otras personas, por su fe, por ver cómo es que ellos enfrentan a la vida. Muchas veces pensamos también que si vamos a salir, la iglesia tiene que salir, la pastoral de la iglesia es de hacer. Tenemos que resolver todos los problemas para estas pobres personas. Es al revés. Cuando nosotros nos sentamos a oír las historias de las personas y sus vidas, nos damos cuenta que ellos tienen mucha inteligencia y tienen, en inglés la palabra es resiliency. Ellos saben cómo sobrevivir.
tienen fuerzas. Y esas fuerzas nosotros no las tenemos. Ellas la tienen. Y ahí encuentro el Espíritu de Dios actuando. Antes que nosotros llegamos, ya Dios ha estado allí haciendo su obra. Y entonces yo digo que tenemos que despojarnos, que sí, tenemos que hacer todo, sino que tenemos que escuchar y acompañar y aprender de cómo ellos están enfrentando todos estos problemas, injusticias, y unirnos a ellos, y dar ayuda como podamos de nuestra perspectiva con nuestros recursos, pero dar gloria a Dios por lo que Dios ha obrado y está obrando en sus vidas. En ese acompañamiento, además del alimento espiritual, es importante también considerar sus necesidades. Sabemos y reconocemos que Dios estuvo allí primero antes de llegar. Pero hablábamos fuera de los micrófonos que a veces queremos trabajar con poblaciones que tienen unas necesidades primarias. Queremos ir a darle una palabra de aliento, pero tienen hambre. Oh, sí. Sí. No hay, sin duda, hay que hacer las dos cosas, ¿verdad? Hay que darle la comida, hay que darle la casa, hay que darle acceso a salud médica, acceso a un alimento, acceso. Una de las cosas que tenemos aquí en esta ciudad, que estoy en un grupo que se llama Fe en Texas, que trabajamos por esto, es que hay muchas partes de nuestra ciudad que no tienen una tienda de comida. Tienen que coger un autobús o si tienen un carro, a millas para comprar lo poco dinero. Si tienen dinero, no tienen a dónde comprar comida fresca, buena. Así que acceso a buenos trabajos, acceso a comida. Así que sí, la iglesia tiene que dar comida, tiene que dar ropa, tiene que dar techo, un lugar para que puedan dormir, tienen que dar todo eso. Sí, sin duda tenemos que hacer primero. Pero no podemos solamente parar ahí. Y a veces yo veo que la iglesia nos acomodamos en solamente haciendo eso. Y cuando hacemos eso, los que perdemos somos nosotros. Porque perdemos entonces la oportunidad de entrar en relación con estas personas. Y esas relaciones nosotros las necesitamos. Y oír sus historias y oír cómo ellos adoran a Dios y conocen a Dios. Y a veces no van a conocer a Dios como tú y yo conocemos a Dios. No van a hablar de Dios y a veces algunos no van a hablar de Dios de ninguna manera. Nosotros somos la imagen de Dios. Pero algunas personas hablan de Dios y de su fe en formas distintas. Tienen un vocabulario muy distinto. Así que no podemos llegar a ellos pensando que van a hablar como nosotros hablamos en la iglesia. Pero eso no quiere decir que no tienen fe. Y eso no quiere decir que Dios no está hablando en su vida. Y eso es lo que estaba diciendo, que cuando nos detenemos a oír sus historias y ver cómo ellos sobreviven, vamos a ver una fe pura. En el sentido, una fe, no fe pura, sino una fe genuina, pero que tal vez no tiene las palabras que nosotros les damos. Pero ahí es donde es una relación. Si podemos oír esos testimonios de cómo ellos ven a la vida y ven y tienen su espiritualidad, entonces nos dan la oportunidad para entonces dar nuestro testimonio de cómo nosotros conocemos a Jesús y hablar. Pero y entonces nos pueden oír. Y así es el retroalimento que yo estoy pensando que debe de suceder. Nosotros aprendemos de ellos, estamos bendecidos de ellos, venimos a nuestras casas, leemos la Biblia completamente distinta
porque es un resultado de estar en solidaridad con personas que cuando llegamos a abrir nuestras Biblias leemos esas historias y las vemos muy distintas ahora. Entonces podemos volver porque tenemos una relación y seguir la conversación y introducirles a ellos a la fe que nosotros tenemos. Pero no lo podemos hacer en forma de que nosotros tenemos todas las respuestas, porque no es cierto. Ellos ya han recibido algo de Dios. Dios ya ha estado trabajando en ellos, pero es como tenemos en esa relación mutua y nos damos cuenta de cómo es que nosotros tenemos que hablar con ellos. Ese asunto del lenguaje es tan importante. ¿Cómo yo traduzco esto a el lenguaje de los que no tienen voz? Doctora Docampo, yo sé que el tiempo avanza y ya es hora de ir culminando. Así que, ¿alguna palabra final de algo que quizás usted hubiese querido plantear y no tuvo la oportunidad de hacerlo? Pues adelante. Yo digo que este trabajo de entrar en una relación con personas marginadas, genuina, una relación genuina con personas marginadas que es mutuo y que nos retroalimenta espiritualmente y también en otras formas. Yo creo que lo que Jesús nos llama a hacer cuando Él dice, sígame. Y cuando es lo que yo entiendo que Él dice. Pero también entiendo que es difícil, porque Jesús también en Marcos 8 dijo, el que me sigue a mí tiene que tomar su cruz y estar dispuesto de dar su vida. Así que yo sé que es algo muy difícil y yo sé que nos agotamos espiritualmente y físicamente. Yo sé que cuando nosotros, cuando la iglesia toma esta teología pastoral y se va y no se entiende que ella es una iglesia, ¿cómo se dice? Un edificio, sino que la iglesia es la iglesia caminando y la iglesia afuera, que a tomar ese paso, igual, a seguir a Jesús en esa manera, quiere decir que la iglesia va a tomar muchos riesgos tal vez de la misma cultura, riesgo tal vez que la denominación dice estás demasiado fuera de orden, tal vez riesgo político. Hay riesgos y yo conozco eso. Por eso yo digo que es muy importante que al caminar con todas estas personas y hacer esta teología, tenemos que siempre tener una fe vibrante, que estamos siempre en oración, que siempre estamos en estudio bíblico, que siempre estamos en comunidad discerniendo lo que es, que Dios es el que está con nosotros, que nos está guiando para poder retroalimentar nuestros espíritus y también para poder seguir adelante. Y eso me viene a pensar de la parábola que Jesús dio de la mujer que persistía en tocarle la puerta al juez injusto. Muchas veces la iglesia se va, nosotros en la iglesia, si tenemos esta teología de pastoral que estoy hablando, nos sentimos que estamos tocando a la puerta y tratando de dar acceso y tratando de cambiar las injusticias y traer justicia, traer compasión, y que parece que nunca se acaba y estamos igual que la mujer ahí, toca y nadie está acudiendo y estamos perdiendo el tiempo y estamos como los vecinos de ella diciéndole, ¿y para qué estás perdiendo el tiempo tocarle la puerta? Yo sé que así nos sentimos y es cierto, pero en la parábola al fin el juez injusto cedió. Y para mí eso me da esperanza. Me da esperanza porque es la realidad. Es la realidad. La realidad es que este trabajo pastoral no es fácil. Pero Dios está con nosotros.
Y Dios es el que nos da el liderato, y Dios es el que nos da la energía, y Dios es el que nos da el gozo. Y el gozo es en las relaciones que tenemos ahí con todas las personas que hemos encontrado, porque allí es donde está Dios y es donde encontramos a Dios. Y eso es lo más importante. Resiliencia es la palabra. Así que resiliencia, la iglesia en Texas, que está en medio de una situación política con las iglesias santuario, con la amenaza de arrestar a toda persona que proteja a un indocumentado. Resiliencia, iglesia en Puerto Rico, con todas las situaciones que están ocurriendo a nivel político y a nivel económico. Tenemos que acompañar al pueblo. Resiliencia, iglesia en Venezuela. Hay que resistir. Hay que seguir caminando. Resiliencia, iglesia en América Latina. Resiliencia. Hay que resistir. Hay que caminar. Y hay que acompañar. A ver cómo me compongo. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast, que es www.theobites.com. www.theobites.com. También le invito a visitar los demás portales y compartir este episodio con otras personas que usted sabe les será de gran bendición, como lo fue para la vida de Isabel, para la mía y para la suya. Gracias, doctora Isabel Docampo, por este periodo, por este tiempo tan precioso. Gracias. Hasta aquí esta edición de Theobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.